Vale, muy bien. Alfredo, pues nada, cuando quieras, adelante. Vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días desde Tenerife, que aquí todavía es de noche. Yo soy Alfredo Montero, farmacéutico del Hospital de la Candelaria. Y bueno, estoy encantado de presentar este webinar que se llama La creatividad como una competencia a incorporar entre los farmacéuticos de hospital. La verdad que es un lujo tener con nosotros aquí a Xavi Olva, consultor en estrategia e innovación, en el que nos va a enseñar diferentes técnicas innovadoras para aprender a ser creativos desde los servicios de farmacia, para solucionar los problemas que tienen nuestros pacientes o diferentes tipos de procesos. Sin mucha más dilación, comentarles que al final responderemos vuestras preguntas. Para ello tenéis el chat de las preguntas a la derecha en el panel. Y bueno, sin más, le doy paso a Xavi y nos comenta su presentación. Alfredo, buenos días y buenos días al resto. Gracias por vuestra amable presentación y sobre todo porque a pesar que es lunes a las 8:15 tengáis la motivación de acompañarnos a Alfredo y a mí en esta sesión, que para la gestión de vuestras expectativas más o menos nos tomará unos 45 minutos. Más o menos calculo que hasta las 9 más o menos estaremos revisando estas técnicas de creatividad que quiero compartir con vosotros. También dar las gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por dejarnos acompañaros con este proyecto del Foro de Innovación en el que se enmarca esta formación de creatividad. Básicamente, antes de empezar con la formación en técnicas de creatividad, me gustaría pues, hacer una mini introducción del proyecto Foro de Innovación en el que se enmarca esta formación. Hace unas semanas se presentó en sociedad este proyecto, que está liderado por la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, cuyo objetivo es ayudar a través de la innovación a construir el presente y futuro de la farmacia hospitalaria. Concretamente tenemos esta página web que os estoy mostrando, forodeinnovacion.sef.es, donde podéis tener toda la información sobre el proyecto. En esta primera edición del proyecto Foro de Innovación, un grupo de trabajo que está montado por Alfredo Montero, por José Manuel Martínez Sesmero, por Beatriz Bernardes, por Jordi Nicolás y por Iciar Martínez, han identificado estos tres primeros retos que son los que queremos resolver. El Foro de Innovación básicamente lo que pretende es acompañar a todos los farmacéuticos para que podáis aportar vuestro talento en forma de ideas a estos tres retos que podéis ver en pantalla y que al final de la sesión volveremos a repetir. El primer reto es cómo podéis incrementar el rol y visibilidad del farmacéutico de hospital ante la sociedad y otros profesionales sanitarios. El segundo reto es cómo podemos maximizar la comunicación entre la farmacia hospitalaria y sus pacientes. Y el tercer reto es cómo mejorar la atención farmacéutica hospitalaria a través del uso de Internet y de las nuevas tecnologías digitales. A través de este proyecto, todos y cada uno de los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria podéis aportar ideas a través de la plataforma que resuelvan estos retos. Concretamente, hasta el 15 de noviembre tenéis plazo para poder resolver estos tres retos con vuestras ideas. A partir del 15 de noviembre, un jurado independiente revisará todas las ideas, las que se han presentado hasta ahora y las que se pueden presentar hasta el 15 de noviembre, y seleccionará las 10 mejores ideas. A través de estas 10 mejores ideas, las personas que las han tenido tendrán la oportunidad de ser acompañados a través de nuestra consultora para que estas ideas se puedan convertir en conceptos de proyectos que serán presentados en una sesión presencial a finales del mes de diciembre, con el objetivo de seleccionar las 3 mejores ideas que serán desarrolladas para que puedan ser llevadas a la práctica asistencial. Con lo cual, con este proyecto no solo queremos captar ideas y quedarnos en el mundo de las ideas, sino lo que queremos es desarrollar estas ideas. Probablemente una de las disciplinas que más necesitáis refuerzo es la disciplina de la creatividad y es la que hoy queremos solventar. Básicamente estamos en un momento clave en el desarrollo de nuestra sociedad y
clave en el desarrollo de la transformación del sistema de salud, ya que estamos en un momento que yo le llamo de singularity. El singularity es el concepto de que cualquier cosa que se nos ocurra ahora al ser humano, hay una tecnología disponible. Y en este momento de singularity es el momento en que la farmacia hospitalaria tiene muchísimas oportunidades y herramientas disponibles que puede ayudar a resolver los retos a los que se enfrentan. Y eso es lo que queremos conseguir con el Foro de Innovación, ayudaros a desarrollar las competencias de innovación para que podáis resolver de forma innovadora los retos a los que os enfrentáis en vuestro día a día. Como os decía, a través de esta página web podréis acceder al proyecto y a través de esta misma página web podréis aportar vuestras ideas. Pues sin más, vamos a entrar en la formación de hoy. Como decía Alfredo, el objetivo de la sesión de hoy es que podáis incorporar la creatividad como una competencia profesional en vuestro día a día y básicamente lo que os vamos a intentar ayudar es a enseñaros metodologías de creatividad para que podáis tener ideas frescas o ideas disruptivas que probablemente con las metodologías actuales no pudierais tener. Básicamente tengo 3 objetivos en la sesión de hoy. Primero, enamorarles a ustedes de que pueden ser más creativos y que puedan incorporar la creatividad a la farmacia hospitalaria. Segundo, es formarle en concretamente 9 técnicas de creatividad que a continuación les presentaré con el objetivo que ustedes puedan utilizarlas en su día a día profesional y así poder tener ideas en su trabajo diario. Y finalmente, me gustaría a través de esta formación romper un mito que en general nos suele pasar a las personas que nos consideramos que no somos creativas, que la creatividad no se nace, sino que se hace. ¿Qué significa? Que podemos aprender a ser creativos. Y esto es el objetivo de la sesión de hoy para los próximos minutos. ¿Y por qué la creatividad es una competencia clave? Porque básicamente, como hemos dicho ahora, estamos en un momento en que nuestra sociedad se está transformando de forma muy rápida, en que la tecnología nos puede ayudar a desarrollar estos retos de nuestro día a día y gracias a la creatividad y otras disciplinas de la innovación podemos adaptarnos a estos nuevos tiempos. Y este es el objetivo de la sesión de hoy, con el objetivo que todos y cada uno de vosotros podáis aplicar y practicar lo que hoy vamos a aprender en estos 3 retos del Foro de Innovación, además de poderlo aplicar en vuestro día a día. Estamos hablando durante estos primeros minutos mucho de lo que es el concepto de innovación, pero me gustaría sobre todo resolver una duda que es habitual entre todos de si la creatividad es lo mismo que la innovación. Básicamente la innovación la hemos de entender como aquella metodología que lo que nos permite es identificar un reto, entender bien el reto, tener muchísimas ideas y esta es la etapa que llamamos creatividad, a la etapa de tener muchísimas ideas y de encontrar el máximo de alternativas que resuelven estos retos que tenemos. En tercer lugar, para seguir con el proceso de innovación debemos seleccionar las ideas que más valor aportan y finalmente, y como he dicho, la innovación no es innovación si no somos capaces de convertir las ideas en proyectos que podamos llevar a nuestra práctica asistencial. Por eso nos tiene que dar muy claro que la innovación es el proceso de identificar retos, entender retos, buscar el máximo de ideas que resuelven estos retos y seleccionar las mejores ideas para poderlas implementar y poderlas llevar a la práctica asistencial. En el taller de hoy solo nos vamos a centrar en la segunda etapa de este proceso, que es la etapa de la creatividad. Y básicamente, ¿qué es la creatividad? Ya he hecho en la introducción de la innovación que la creatividad no es igual que la innovación, sino que la creatividad es exclusivamente una etapa del proceso de innovación. Y la creatividad concretamente es el arte de tener ideas con el objetivo de poder resolver los retos. Con lo cual, me gustaría que quedaran claras que esta etapa es fundamental en un proceso de innovación porque lo que buscamos es el máximo número de ideas. Buscamos cantidad y no calidad. Ya a la hora de seleccionar las mejores ideas ya buscaremos cuáles son las ideas que aportan más valor. Pero hoy lo que vamos a hacer es mostrarles 9 técnicas de creatividad cuyo objetivo no es más que puedan ustedes tener el máximo de ideas. Y antes de empezar con estas 9 técnicas de creatividad,
sí que me gustaría destacar algunas de las reglas que debemos tener muy claros en esta fase de creatividad. El primero, que en el momento en que ustedes empiecen a utilizar estas técnicas de creatividad, no pueden pensar y no pueden autolimitarse de que cuando se les ha ocurrido una idea es una mala idea. En la etapa de la creatividad todas las ideas valen, no hay ninguna mala idea. ¿Por qué? Porque luego serán las malas ideas o las ideas que menos valor aporten, ya caerán en el proceso de selección. Pero ahora en esta fase de la etapa de creatividad, todas las ideas valen. Y como todas las ideas valen, es importante que todo lo que se nos ocurra lo apuntemos. ¿Por qué? Porque probablemente una idea que nosotros consideramos que no puede ser una buena idea, tal vez si la compartimos con un compañero, esta se puede transformar en una excelente idea. Segunda norma básica en un proceso de creativo, no podemos poner juicio y crítica a las ideas. O sea, hemos de intentar en esta fase no pensar frases como, bueno, esto ya lo intentamos en su día y no funcionó, o, buah, si esta idea la llevo yo y se la explico a mi jefe me la va a tumbar o me la va a criticar o me la va a eliminar, o vaya tontería, o esto es muy caro, o esto es imposible, o esto la ley no me lo va a permitir. En la fase de creatividad no tenemos que poner límites a nuestras ideas. Todo vale. Luego ya en las siguientes fases haremos cómo podemos permitir que esta idea sea permitida por la ley o nos la puedan comprar nuestros jefes o podemos hacerla que sea más económica. Pero ahora, en el proceso de creatividad, todas las ideas valen. Tenemos que pensar en grande y vuelvo a decir, en el proceso de creatividad lo importante es la cantidad y no la calidad. Tenemos que tener el máximo de ideas que resuelvan nuestros retos. Y de nuevo, lo que os decía, a través de estas 9 técnicas de creatividad, lo que nosotros queremos es romper este mito de que la creatividad, la gente creativa nace creativa. Si no, hoy vais a ver que a través de estas 9 técnicas podéis convertiros en personas creativas. Pues vamos a empezar sin más dilación con las 9 técnicas. La primera técnica es una técnica absolutamente conocida probablemente por todos vosotros, que es normalmente la primera técnica con la que empezamos un proceso de creatividad, que es el brainstorming. ¿El brainstorming en qué consiste? Básicamente consiste en coger nuestro reto, intentar entender el reto que queremos resolver y apuntar el máximo de ideas que se nos ocurren. Muchas veces los procesos de brainstorming los hacemos con un papel y un boli en la mesa de trabajo, pero muchas veces el brainstorming puede pasar pues debajo de la ducha o incluso se nos pueden ocurrir ideas en el coche o incluso en momentos en que no estamos trabajando. Yo recomiendo en estos procesos de brainstorming tener siempre un boli y un papel cerca o incluso tener el móvil. Yo muchas veces cuando se me ocurren ideas cuando estoy conduciendo las grabo en un mensaje en mi teléfono móvil para que no se me olviden. Con lo cual, la primera técnica que se llama el brainstorming es esa técnica en que debemos apuntar cualquier idea que se nos ocurra, sin utilizar ninguna técnica de creatividad como os vamos a explicar a continuación. La segunda técnica que funciona, pero que muy bien, es la técnica de la inteligencia colectiva. Los procesos de creatividad se han demostrado que funcionan muchísimo mejor si se hacen entre diferentes personas. Es decir, que cuando queráis resolver un reto de vuestro día a día, yo recomiendo que hagáis este proceso con otros colegas o con otras personas que puedan ayudaros a resolver el reto. El proceso de brainstorming del que hablábamos antes, si lo hacemos varias personas, pues seguro que será muchísimo más rico. ¿Y por qué es muchísimo más rico? Porque básicamente si nosotros tenemos una idea y esta idea la compartimos con un compañero de trabajo o incluso un familiar o un amigo, seguro que esta otra persona tendrá la capacidad de hacer mejor vuestra idea. Es decir, que una idea mía de Xavi la comparte con Alfredo y la idea de Alfredo y mía va a ser muchísimo mejor. Y si nuestra idea de Alfredo y mía la compartimos con otro farmacéutico, seguro que este otro farmacéutico aún la hará muchísimo mejor, ¿vale? Con lo cual, una idea muy importante. En las etapas de creatividad es muy importante que pensemos que si trabajamos en equipo vamos a conseguir tener una mayor cantidad de ideas, porque hay muchas veces que lo que nos pasa es que a nosotros no se nos ocurre ideas, pero en cambio cuando escuchamos las ideas de otras personas se nos ocurren nuevas ideas. Con lo cual, lo que recomiendo en esta segunda
técnica de creatividad, la de la inteligencia colectiva, es que compartáis todas vuestras ideas con otros colegas y les animéis a ellos que mejoren vuestras ideas. Y así hagáis como una cadena de ideas, que hagáis de alguna forma, compartáis todas vuestras ideas con el máximo de gente con el objetivo de hacer vuestras ideas aún muchísimo mejores. Vamos a la tercera técnica, que probablemente es una de las técnicas que mejor funciona en un proceso de creatividad. Normalmente lo que nos suele pasar al ser humano es que cuando nos enfrentamos ante un reto, habitualmente nos hacemos siempre las mismas preguntas. Y básicamente con esta tercera técnica de creatividad yo quiero animarles que a partir de ahora, cuando se enfrenten a un reto, no solo hagan una única pregunta, sino que intenten encontrar el máximo de preguntas que resuelvan este reto. Fíjense que me gustaría en esta técnica que hiciéramos caso a un mito de nuestra sociedad, de nuestra historia, como es Albert Einstein. Albert Einstein decía que si tuviéramos una hora para resolver un problema, él se pasaría 55 minutos intentando entender el problema y seguro que en solo 5 minutos lo resolvería. Cuanto más información tengamos de nuestro reto, más fácil será resolver el reto. ¿Y cómo podemos hacer para ver nuestro reto desde el máximo número de perspectivas? Pues a través de una serie de preguntas que a continuación les explicaré. Pero fíjense que me gustaría utilizar una historia para que ustedes entiendan la importancia de que cuando se enfrentan a un reto vean desde el máximo número de perspectivas este reto. Les voy a explicar una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde un ingeniero Walt, que pertenecía al equipo que visualizaba los aviones cuando venían de guerra, este equipo de ingenieros trabajaba en un portaaviones de la Armada Americana, y su objetivo era que cuando los aviones volvían de la batalla, ellos visualizaban estos aviones con el objetivo de ver dónde recibían más impactos de bala estos aviones, con el objetivo de protegerlos al máximo. Walt, que era una persona muy inteligente, dijo que ellos estaban cometiendo un error en la percepción, un error en cómo estaban mirando el problema. Y Walt fue el primero que dijo que estos aviones no debían estar preocupados de proteger allí donde recibían las balas, sino que lo que debían proteger era justamente esos lugares del avión donde no habían balas. ¿Por qué? Básicamente porque probablemente los aviones que no volvían al portaaviones probablemente habían sido disparados en esas zonas donde no se veían. Por eso que lo que debían eran proteger las zonas donde los aviones que ellos veían no tenían impactos. Fíjense que resolvían el mismo reto, pero viéndolo desde una nueva perspectiva. Pues les pongo otro ejemplo para que entiendan la importancia de entender o mirar su reto desde el máximo de perspectivas. Fíjense que uno de los retos que la aviación se enfrenta es de qué forma pueden reducir el tiempo en el vuelo comercial más rentable que existe en la aviación comercial, que es el vuelo de Londres a Nueva York. Pues fíjense que en función de cómo se mira el reto, podemos encontrar ideas totalmente diferentes. Fíjense que Boeing, que es una compañía que ha estado investigando muchísimo en este reto, ha entendido que este era un reto tecnológico, un reto de intentar hacer motores mucho más potentes para hacer que la aerodinámica de sus aviones consiguieran que fuera muchísimo más rápido. Con el Boeing Sonic Cruiser, Boeing consiguió, a través de invertir muchísimo dinero, reducir el vuelo de 7 horas a 5,5. Luego tuvimos pues la pésima noticia de que el avión, el Concorde, tuvo un accidente en París y Boeing dejó de investigar en este reto. Pero fíjense los millones de euros que dedicaron a resolver el reto desde una perspectiva tecnológica. En cambio, una compañía que se llamaba NetJets entendió el reto
de reducción del tiempo de una forma totalmente diferente. Ellos entendieron que no era un reto tecnológico, no era un reto de hacer aviones más potentes, sino que el reto consistía en intentar reducir los tiempos muertos de la mejor forma posible. ¿Qué hacía esta compañía? Pues iba a buscar a sus pasajeros a sus oficinas en Londres, los llevaban en limusina a los aeropuertos y en el trayecto del taxi lo que hacían era ya hacer todo el papeleo con el objetivo de que los pasajeros cuando llegaran al aeropuerto ya directamente entraran en el avión y el avión pudiera salir de la forma más rápida posible. Además, todos los papeleos que tenían que hacer ellos al llegar al aeropuerto de Nueva York lo hacían también dentro del avión. Y además ellos no aterrizaban en el John Fitzgerald Kennedy, que es un aeropuerto muy grande y que está a las afueras de Nueva York, sino que ellos aterrizaban en el aeropuerto que está concretamente casi en el centro de la ciudad. Con lo cual, de esta forma, ellos el reto no lo veían desde la perspectiva tecnológica de hacer motores más potentes, sino que ellos intentaban reducir los tiempos muertos. Fíjense que ante el mismo reto podemos encontrar diferentes soluciones. Pues venga, les voy a enseñar algunas de las preguntas que se deberían hacer ustedes cuando se enfrentan a un reto. Lo primero que deberían hacer de alguna forma es intentar entender cuál es la verdadera necesidad que quieren resolver con su reto. Es decir, que no vean el reto solo con una única pregunta, que sino intenten entender todas las necesidades que se tienen que cubrir con su reto. Fíjense porque, por ejemplo, en uno de los retos que nos enfrentamos en el Foro de Innovación, de cómo maximizar la comunicación entre la farmacia hospitalaria y sus pacientes, lo que podemos hacer no es solo pensar en mejorar o en que haya más comunicación entre la farmacia hospitalaria y sus pacientes, sino que hay otras necesidades que tenemos que reducir. Que uno de los problemas que nos enfrentamos en este reto es que habitualmente los pacientes desconocen el rol del farmacéutico. O no es un tema de maximizar la comunicación, sino que el farmacéutico pueda estar en esos momentos en que se tomen las decisiones o incluso que pongamos en valor el verdadero rol del farmacéutico. O sea que el rol, uno de los retos que nos enfrentamos en el Foro de Innovación no es un tema exclusivamente de maximizar la comunicación, sino que el reto tenemos que verlo desde diferentes necesidades. La necesidad de asegurar que el farmacéutico está en el lugar en que se toman las decisiones, en que todo el mundo, tanto los pacientes como los otros profesionales, entienden cuál es el rol del farmacéutico y nos permiten estar en el momento en que se tiene la comunicación con el paciente. O sea que podemos ver el reto desde diferentes perspectivas. Fijaros que aquí yo les he puesto muchísimas otras preguntas que son sinónimos de la pregunta general. Con lo cual, cuando reformulen ustedes un reto, intenten tener el máximo de preguntas que resuelvan su reto pensando en cuáles son las verdaderas necesidades que tienen que resolver. La segunda pregunta que tienen que ustedes resolverse es ¿qué otros colectivos están impactados por su reto? Aquí estábamos hablando de, por ejemplo, cómo podemos maximizar la comunicación de la farmacia hospitalaria con los pacientes. Pero este reto no es lo mismo que queramos resolverlo en un paciente con diabetes, que en un paciente oncológico, que en un paciente crónico con otro tipo de complicaciones, con lo cual, fíjense que el hecho de mirar su reto desde las diferentes perspectivas de los colectivos que están impactados nos permitirán tener infinidad de nuevas respuestas a nuestro reto. Fíjense que, por ejemplo, uno de los retos a los que nos enfrentamos en el Foro de Innovación es cómo podemos incrementar la visibilidad del farmacéutico ante la sociedad y ante otros profesionales. Fíjense que en función del tipo de pacientes, las ideas que encontremos para resolver este reto van a ser totalmente diferentes. ¿Cómo podemos incrementar la visibilidad del farmacéutico ante un paciente geriátrico o ante un paciente que está en la UCI? Es completamente diferente las respuestas. Por eso, otra de las preguntas que se tienen que hacer ante su reto y que les ayudarán a tener ideas es intentar ver qué colectivos están impactados con su reto. La tercera pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando intentan reformular su reto es intentar entender los diferentes momentos clave en que se puede resolver el reto. Es decir, que no es lo mismo poder resolver el reto cuando el paciente se le está diagnosticando o cuando al paciente se le está informando de la medicación que tiene que tomar o cuando se le está haciendo el seguimiento o cuando al paciente se le da el alta
tienen que identificar cuáles son los momentos clave en que se puede resolver el reto y así les será mucho más fácil tener ideas porque en función de los diferentes momentos del tiempo seguro que encontrarán ideas totalmente diferentes. Fíjense que en el reto de cómo podemos mejorar el rol y visibilidad de la farmacia hospitalaria ante la sociedad de otros profesionales, el reto se puede resolver con ideas diferentes en función del momento. En función del momento si es el diagnóstico o si el paciente está en casa o si se está iniciando el tratamiento o si al paciente en ese momento se le va a administrar o si se le está haciendo el ajuste de dosis o si es el paciente está ingresando en el hospital. En función del momento, ustedes seguro que sabrán encontrar ideas totalmente diferentes. Por eso, cuando reformulen el reto, tienen que intentar identificar los momentos clave en que se pueda resolver el reto. Y al identificar estos retos, seguro que encontrarán ideas totalmente diferentes. Otra de las preguntas que se tienen que hacer es cómo actualmente ese reto se está resolviendo e intentar identificar los puntos débiles, intentar identificar en qué momentos qué cosas no se están haciendo bien e intentar con ideas resolver esas cosas que actualmente no se están haciendo bien. Y la última pregunta que les recomiendo que tienen que intentar hacerse con su reto es intentar identificar cuáles son los beneficios que quieren resolver a la hora de resolver el reto. Si ustedes, en vez de mirar el reto desde el problema, lo miran desde los beneficios que quieren conseguir, seguro que van a encontrar nuevas ideas. Con lo cual, en esta tercera técnica de creatividad, lo que yo les recomiendo es que cojan su reto y lo intenten ver desde el máximo de perspectivas, como pasaba con el ingeniero Walt de la Segunda Guerra Mundial, o como pasa con el reto de la aviación comercial de reducir el tiempo. Intenten mirar su reto desde las diferentes máximos de perspectivas con el objetivo de encontrar ideas. Vamos a la cuarta técnica de creatividad que también funciona muy bien. Es la técnica de la empatía. En esta técnica lo que nosotros recomendamos es que intenten ponerse en la perspectiva de los usuarios a los que les van a resolver, a los que tienen que resolverles el reto. Es decir, que se pongan en los pies de sus pacientes o en los zapatos de los usuarios a los que van a dar respuesta. ¿Por qué? Porque seguramente los que mejor le van a poder resolver su reto son las personas a las que queremos ayudar. En esta técnica me gustaría recomendarles un trozo de la película El Doctor, no sé si ustedes lo han visto. En El Doctor, básicamente, el actor principal, que es jefe de servicio de un hospital, les dice a sus médicos que se pongan como pacientes y así podrán entender mejor los retos que tienen que solucionar. Con lo cual, aquí yo lo que les recomiendo es que de cara a resolver su reto, se pongan en la perspectiva y en los zapatos de los usuarios a los que quieran dar respuesta. E igualmente también lo que les recomiendo es que utilicen otros profesionales que estén junto a ustedes, que tengan una visión diversa del problema para que les ayude. Por ejemplo, que pidan opinión a médicos o que pidan opinión a ingenieros que puedan estar en el hospital, porque si somos capaces de ver el reto desde otra perspectiva y desde otros zapatos, seguro que nos permitirá tener mejores ideas o ideas más frescas o ideas más disruptivas. Con lo cual, hemos visto una nueva técnica, que es la de ponernos en los zapatos de otros usuarios. Otra de las técnicas que funciona muy bien, y es la quinta técnica que yo les quiero recomendar, es la técnica de la exploración. Una de las principales fuentes de innovación básicamente es explorar qué se hace en otros campos o en otros países o en otros hospitales. Es decir, que copiar lo que hacen otros es una fantástica visión de innovar. Con lo cual, en esta técnica lo que les recomiendo es que busquen fuentes de información que les permitan resolver su reto. En esta técnica no pretendemos que a ustedes se les ocurran cosas, sino que ustedes exploren ese reto, cómo se resuelve en otros hospitales o en otros países o incluso en otras especialidades.
el tema, por ejemplo, de la visibilidad del farmacéutico de hospital, por ejemplo, podríamos pensar que cómo están haciendo los cardiólogos para mejorar, por ejemplo, su visibilidad en el campo de la diabetes, que es una especialidad donde los cardiólogos cada vez tienen un rol más activo. Pues en esta técnica lo que se trata es clarísimamente, lo que se trata concretamente es que exploren y miren en otros campos cómo se resuelve el reto. Vamos a la sexta técnica de creatividad que me gustaría explicarles. Por ahora hemos visto la del brainstorming, hemos visto la inteligencia colectiva, hemos visto la necesidad de reformular el reto, verlo desde diferentes perspectivas, hemos visto la empatía, ponernos en los zapatos de los usuarios a los que queremos ayudar, hemos visto la técnica de la exploración y vamos con la sexta técnica de creatividad que me gustaría que ustedes emplearan. Se llama deconstrucción y construcción. ¿En qué se basa esta técnica? Básicamente esta técnica está basada en una de las principales cualidades que tiene el ser humano, que es destruir todo aquello que tenemos delante nuestro. ¿Cómo funciona esta técnica? Esta técnica lo que se trata es intentar construir cuál es la situación más pésima posible en el reto que queremos resolver. Y luego intentar identificar todas aquellas cosas que tendrían que pasar para que se construyera la situación más pesimista de nuestro reto. Y luego cogemos cada una de esas variables que se nos han ocurrido para destruir nuestro reto e intentar construir ideas positivas, o sea, darle la vuelta a todas esas cosas negativas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno de los retos del Foro de Innovación es cómo podemos mejorar la visibilidad de la farmacia hospitalaria ante otros profesionales. Esta técnica, ¿cómo funcionaría? Lo primero que tendríamos que ver es qué tendría que pasar para que el farmacéutico de hospital no fuera absolutamente considerado por otros profesionales a la hora de gestionar los pacientes. Es decir, construimos la situación más pésima. Pues, ¿qué tendría que pasar? Pues, por ejemplo, que los profesionales sanitarios no entendieran a qué nos dedicamos en la farmacia hospitalaria. Que la farmacia hospitalaria estuviera en otro centro, con lo cual fuera físicamente inaccesible. Que no tuviéramos suficiente formación. Pues enumeramos todas aquellas cosas que tendrían que pasar para que el farmacéutico pasara totalmente desapercibido y luego cogemos cada uno de esos criterios y le damos la vuelta e intentamos construir esas ideas que nos permitirán resolver nuestro reto, ¿vale? Es una técnica que funciona muy bien y funciona en dos partes. Primero destruimos nuestro reto, construimos una situación que sea lo más negativa posible y luego cada una de esas cosas que tienen que pasar para que la situación sea negativa, le damos la vuelta con ideas e intentamos construir ideas que resuelvan todas esas historias que tienen que pasar para que el reto sea de lo más pesimista posible. Vamos a la séptima técnica, nos faltan 3 técnicas más. Esta técnica es una técnica que Steve Jobs, que probablemente es una de las personas más innovadoras que a ustedes se les ocurrirá, utilizaba mucho. Se llama la técnica del pensamiento asociativo. ¿Cómo funciona esta técnica del pensamiento asociativo? Básicamente, lo que decía Steve Jobs es que él no era una persona inteligente, él no era una persona que tenía estudios, no tenía una profesión, pero sí que él tenía una capacidad y una competencia muy desarrollada que consistía en ver en su día a día cosas que pudieran aplicar a sus retos. Él iba por la calle, veía algo y ese algo le hacía pensar y motivarse en cosas que pudiera aplicar su reto. Les voy a poner algunos ejemplos. Una buena forma de utilizar esta técnica de metodología del pensamiento asociativo sería pensar, por ejemplo, un reto como el que ustedes se enfrentan, ¿cómo lo hace una empresa que no sea de vuestro ámbito? Por ejemplo, el reto de la visibilidad, pues podríamos pensar cómo hace BMW, la marca de coches, para incrementar su visibilidad. Pues hace publicidad, hace pruebas de coche, pues cogemos todas esas cosas que hace BMW y la intentamos aplicar como ideas a nuestro reto. Por ejemplo, McDonald's. ¿Cómo hace McDonald's para ser muy visible? Pues se pone cerca de las carreteras. Pues, ¿de qué forma podríamos copiar esto
en el tema de la visibilidad de la farmacia hospitalaria? Pues sería muy fácil. Sería tan fácil como conseguir que la farmacia hospitalaria estuviera allí donde se toman las decisiones, ¿vale? Es coger una empresa que tiene un reto parecido al nuestro e intentar aprender todo lo que ellos hacen para poderlo resolver. Un segundo, ¿eh? Neus, és que estic en una reunió dins de casa. La nena s'ha portat l'ordinador, ¿vale? Per això no solo, ¿vale? Vinga, adéu. Otra buena técnica de aplicar el pensamiento asociativo es, por ejemplo, pensar en otros oficios. Por ejemplo, cómo hace un restaurante estrella Michelin para tener, por ejemplo, visibilidad e intentar aprender. Pues ellos, por ejemplo, han inventado lo de las estrellas Michelin. Pues intentemos pensar cómo este concepto de las estrellas Michelin nos podría ayudar a resolver este reto, ¿vale? Entonces, intentar coger otros oficios, otros campos e intentar de alguna forma aprender de esos campos. Pues, por ejemplo, cómo hacen, por ejemplo, los equipos de fútbol para tener mayor visibilidad, o cómo hacen los futbolistas para tener una mejor comunicación con sus aficionados. Podría ser un reto muy parecido al el reto de cómo podéis mejorar la comunicación con vuestros pacientes. Pues intentamos aprender qué se hace en otros campos e intentarlo aplicar en nuestro reto. Por ejemplo, un campo que, por ejemplo, también les ayudaría, por ejemplo, sería el campo de la música. ¿Qué hacen los grupos de música para poder, de alguna forma, tener mayor visibilidad? Pues intentamos aprender lo que hacen e intentarlo aplicar a nuestros retos. Otra forma, otra técnica de pensamiento asociativo que les puede funcionar muy bien es, por ejemplo, cojan cualquier aplicación que tienen en sus smartphones, en sus teléfonos móviles. Es decir, pues, por ejemplo, ¿qué aplicación yo utilizo en mi día a día en mi teléfono móvil? Intentar aprender, por ejemplo, de esas cosas que yo utilizo en mi teléfono móvil, cómo me podrían ayudar a resolver el reto. Pues, por ejemplo, yo cojo una aplicación que yo tenga en el móvil, por ejemplo, tengo una aplicación que lo que me permite es, por ejemplo, el traductor de Google. Pues, ¿cómo podríamos utilizar el traductor de Google? ¿Qué podemos aprender del traductor de Google que yo utilizo en mi texto para resolver un reto? Pues, a lo mejor lo que se nos podría ocurrir es que pudiéramos hacer un listado de preguntas y respuestas en profesionales sanitarios para que otros médicos pudieran tener las respuestas relacionadas con el tratamiento de los pacientes, y así esa guía que nosotros construyéramos para los médicos nos permitiría tener una mayor comunicación con nuestros profesionales sanitarios. Otra aplicación que podríamos aplicar, por ejemplo, el WhatsApp. Pues el WhatsApp yo lo utilizo mucho para enviar audios a mis contactos. Pues, ¿qué podríamos aprender del WhatsApp para resolver un reto? Pues, por ejemplo, podríamos poner una pantalla o un sistema de audio a los pacientes para que cada vez que tuvieran alguna duda con su tratamiento nos pudieran enviar un audio a la farmacia hospitalaria para que nosotros lo pudiéramos resolver. O sea, lo que se trata es que cojan cualquier aplicación que tengan en su día a día e intentar aprender algo de esa aplicación y aplicarlo en su día, ¿vale? Con lo cual, esta es la séptima técnica de creatividad, la del pensamiento asociativo. Que intenten aprender de empresas, que intenten aprender de otros oficios o que intenten aprender de cosas de su día a día para resolver su reto. Vamos a la octava técnica, la que le llamamos la de los objetos aleatorios. Esta es una técnica probablemente de las más disruptivas que les voy a enseñar. Falta esta y otra técnica, sobre todo por la gestión del tiempo. Calculo que más o menos en unos 10 minutos habremos acabado. Básicamente, la de los objetos aleatorios funciona de una forma muy simple. Ya les digo que es una técnica muy disruptiva que seguro que les permitirá tener ideas muy locas, pero que ideas que seguramente de forma racional no se les va a ocurrir. ¿Cómo funciona? Pues cogen cualquier objeto. Por ejemplo, yo cojo un león. Podrían coger, por ejemplo, yo que sé, un pulpo, o podrían coger, yo que sé, un bolso de una mujer. Intentan coger un objeto aleatorio, un objeto cualquiera, e intentan enumerar una serie de palabras que están relacionadas con ese objeto. Pues, por ejemplo, con el león, pues, ¿qué palabras se me vienen a la cabeza? Pues el rey de la selva, fortaleza, respeto, familia. Cojo, ¿cómo funciona la técnica? Enumero todas esas cosas que están relacionadas con ese objeto e intento aplicar todas esas palabras directamente
en nuestro reto. Pues, por ejemplo, el concepto del rey de la selva, ¿cómo lo podíamos aplicar, por ejemplo, al reto de cómo mejorar la comunicación con nuestros pacientes? Pues, oye, pues de alguna forma, ¿por qué no conseguimos que la farmacia hospitalaria se convierta en el rey de la selva del tratamiento hospitalario? Pues que de alguna forma el paciente entendiera que el farmacéutico de hospital es la persona más importante en cuanto al tratamiento y que cada vez que tenga una duda piense en el rey de la selva, o sea, que piense en la farmacia hospitalaria. Por ejemplo, otra de las palabras que estaban relacionadas, como he dicho, con los leones, yo siempre que pienso en un león, pienso en la manada, en que están juntos el león, la leona y los niños leones. Pues, ¿de qué forma podríamos crear este concepto de familia en el reto, por ejemplo, de la visibilidad de la farmacia hospitalaria? Pues podríamos crear equipos transversales entre médicos y farmacéuticos para que el hecho que funcionen como una familia nos permitiría mejorar el rol de la farmacia hospitalaria en la toma de decisiones clave en el paciente. O sea, que esta técnica es una técnica muy disruptiva, que lo que se trata es que cojan un objeto cualquiera, pues como antes les decía, pues cojo el del bolso de una mujer, pues ¿qué está relacionado con el bolso de una mujer? Pues que hay llaves, pues que hay que hay tarjetas de crédito. Pues intentar aplicar cualquiera de las palabras que están relacionadas con ese objeto aleatorio, intentarlos aplicar en su reto, ¿vale? Y voy con la última técnica. Esta la he dejado al final porque es una de las técnicas que funcionan más. Una de las técnicas que les puede dar muchísimas ideas es la que llamamos la técnica del brainstorming. ¿En qué consiste? Pues si el brainstorming se trata de tener ideas que se te ocurren en tu cerebro resolviendo el reto, el brainstorming funciona de ver qué tendencias están cambiando nuestra sociedad o están cambiando el campo de la salud e intentar aplicar estas tendencias en nuestros retos. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las tendencias que están pasando básicamente es que se está digitalizando la comunicación entre los diferentes stakeholders. Cada vez es más habitual que nosotros con nuestros familiares o amigos podamos hablar a través de dispositivos digitales. O en el campo de la salud, cada vez es más frecuente en otros sistemas de salud que los pacientes puedan contactar con los profesionales sanitarios a través del móvil. Pues, ¿cómo cogemos esta tendencia de la digitalización de la comunicación para resolver nuestros retos? Pues a lo mejor, como decía antes, pues cuando un paciente está en el hospital, está ingresado, pues pudiera tener, por ejemplo, un dispositivo, una cámara o una tablet en que pudiera tener una comunicación bidireccional a través de esa cámara con el farmacéutico sin la necesidad de que el farmacéutico se desplace a la habitación del paciente. Pues esto podría ser una idea que está relacionada con esta tendencia. Otra tendencia, por ejemplo, es cómo estamos incorporando cada vez más tecnología a nuestro día a día. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos unos paraguas que se venden en Londres. Son unos paraguas que lo que hacen a través de un sensor que está conectado con nuestro teléfono móvil, con una luz roja y verde nos dice si lo tenemos que coger cada día o no. Cuando salimos de casa, si el paraguas dice que está la luz roja, dice hoy no me cojas porque hoy no va a llover. Y si está en luz verde, sí cógeme, porque como este paraguas a través del sensor está conectado con nuestro teléfono, sabe el pronóstico del tiempo y nos dice si lo tenemos que coger o no. Fíjense que si esto lo llevamos al ámbito de la salud, ¿cómo podemos incorporar a través de tecnología en las pastillas de los pacientes? Esta tecnología Proteus, de un laboratorio farmacéutico japonés, incorpora un chip dentro del principio activo. El paciente se traga el principio activo y el chip. Cuando el chip llega al jugo gástrico, emite una descarga eléctrica que capta el teléfono móvil, con lo cual sabemos que el paciente se ha tomado la medicación. Pues en esta segunda tendencia estamos viendo cómo incorporamos tecnología a cualquier cosa cotidiana. Pues, ¿de qué forma podríamos resolver nuestros retos? Introduciendo tecnología. Piensen en eso, en cómo incorporar tecnología y qué ideas se les ocurren para incorporar la tecnología a resolver nuestros retos. Otra de las tendencias es que estamos empezando a dar inteligencia humana a cosas cotidianas a través de esta tecnología. Fíjense que, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de en pacientes con ataques anafilácticos, se ha inventado un medical device que da inteligencia humana a este inyectable, ya que lo que permite este medical device es
explicarle al paciente o a las personas que están consigo cómo, por ejemplo, se tienen que pinchar este tratamiento a través del móvil. Este medical device se conecta a través del móvil y el móvil lo que permite es que cuando abrimos la tapa y sabemos que ha tenido el paciente un ataque anafiláctico, en el vídeo sale ahí en el móvil sale un vídeo de cómo tenemos que pinchar. Pues quiero que ustedes piensen de qué forma podríamos a través de la tecnología dar inteligencia humana a cualquier cosa cotidiana. Por ejemplo, yo que sé, incorporar, por ejemplo, estos altavoces inteligentes Alexa que venden en Amazon, ¿cómo podríamos incorporar esta tecnología que nos da inteligencia humana a resolver cualquiera de los retos a los que nos enfrentamos? Otra de las tendencias es que cada vez es más frecuente que nos relacionemos con otros agentes para resolver nuestros retos. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, que Fiat y Lavazza en los coches Fiat están empezando a incorporar cafeteras dentro de los coches. Es decir, si queremos resolver nuestro reto, probablemente desde nuestra especialidad no podemos resolver el reto, pero sí conectamos con otros profesionales independientes fuera de nuestra especialidad, seguramente nos podrían ayudar. Pues intenten pensar en su reto, qué otros profesionales externos a su especialidad les podrían ayudar a resolver el reto. Otro de los retos, otra de las tendencias que están pasando en nuestra sociedad y en el ámbito de la salud es lo que le llamamos la economía colaborativa. ¿En qué se basa? Se basa en, por ejemplo, el ejemplo de Seúl. Seúl cada vez está apoyando más a sus ciudadanos a que apliquen el concepto de economía colaborativa. ¿En qué consiste la economía colaborativa? Básicamente consiste en que, por ejemplo, si yo de lunes a viernes cada día yo utilizo una moto y el sábado y el domingo utilizo un coche, pues el Ayuntamiento de Seúl me permitiría que de lunes a viernes yo pudiera alquilar mi coche que nadie lo utiliza para que lo pudieran utilizar otras personas que no tienen coche, y el fin de semana podría alquilar mi moto ya que no la voy a utilizar. Pues el concepto de economía colaborativa, si lo llevamos al ámbito de la salud, es de qué forma podríamos utilizar otros recursos sanitarios disponibles para resolver nuestros retos. Seguro que en su día a día hay muchísimos recursos sanitarios que no se están utilizando suficientemente y que pudiéramos utilizar, por ejemplo, para resolver nuestro reto. Por ejemplo, es el concepto de BlaBlaCar. BlaBlaCar lo que permite es poner en contacto gente que va a hacer el mismo trayecto en coche para que puedan compartir los gastos y no tengas que conducir tú solo, sino que puedas conducir con otras personas. Otra de las tendencias que están pasando es la tendencia de estamos desintermediando cada vez más, estamos utilizando cada vez menos intermediarios o estamos empoderando cada vez a nuestros usuarios. Fíjense que cada vez es más posible poder contactar, por ejemplo, con Bookings. Ya no necesitamos de agencias de viaje, ya podemos alquilar una habitación directamente. Es decir, que cada uno de nosotros estamos empoderados para llegar directamente a adquirir un activo que antes necesitábamos adquirir a través de intermediarios. Pues en nuestros retos tendríamos que pensar, si empoderáramos a nuestros pacientes, ¿de qué forma nos podrían ayudar a resolver el reto? O sea, ¿de qué forma podemos dar mayores herramientas para que el usuario se pueda resolver solo el reto? Otro de las tendencias es que estamos cada vez acercando más los servicios y los productos allí donde está el consumidor. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo de Booster, que es la primera gasolinera móvil de los Estados Unidos. Tú aparcas tu coche, geolocalizas dónde está tu coche, le dices a esta gasolinera móvil cuánto dinero quieres que te pongan de gasoil y llega el furgón y te lo pone mientras tú estás aparcado. Si esto lo llevamos al concepto del ámbito de la salud, podemos ver cómo cada vez hay más servicios que pudiéramos tener en casa. Pues de qué forma podríamos pensar en poner un farmacéutico de hospital dentro de la casa de nuestros pacientes sin la necesidad de que esté el paciente. Podríamos poner, por ejemplo, en las televisiones inteligentes, en estos Smart TV, alguna aplicación donde el paciente pudiera contactar con la farmacia hospitalaria. ¿O qué tipo de dispositivos podríamos dar al paciente para que una vez que esté en casa pueda resolver algunos de sus retos de salud o en la gestión de su patología? Es el concepto que llamamos de home hospital, que cada vez estamos llevando más servicios de salud a la casa de nuestros pacientes. Pues esta tendencia, ¿cómo nos ayudaría a resolver, por ejemplo, su reto?
Otra de las tendencias es que estamos incorporando el juego a casi todas las cosas de nuestro día a día con el objetivo de motivar que la gente haga una serie de cosas. Pues me gustaría que ustedes, cuando tengan un reto, piensen cómo podrían incorporar el juego y cómo el juego les podría ayudar a resolver su reto. Otra de las tendencias es la creación de comunidades. Cada vez la gente trabaja más en comunidad o accede a redes sociales. Pues me gustaría que ustedes pensaran cómo las redes sociales de alguna forma pueden permitirles resolver su reto. Si creáramos una red social de farmacéuticos de hospital, ¿nos permitiría de alguna forma resolver alguno de los retos que tienen en su día a día? Otra de las tendencias que está llegando al ámbito de la salud es lo de la demanda personalizada. Cada vez vamos a tender más a una medicina personalizada. Pues eso es una de las tendencias que está pasando en todos los campos de nuestra sociedad. Como cada vez más damos la posibilidad que la gente compre productos o adquiera servicios absolutamente personalizados. Pues ¿de qué forma nosotros esta demanda personalizada la podríamos utilizar en nuestros retos? Por ejemplo, están llegando a nuestros hospitales la impresión 3D, que clarísimamente lo que nos permitirá es imprimir objetos que sean personalizados en función de las características, por ejemplo, cráneos personalizados o cédulas o prótesis personalizadas en función de las características de cada uno de los pacientes. Otro de los retos que estamos incorporando o una de las tendencias que estamos incorporando para resolver el reto es el Big Data. ¿De qué forma podemos utilizar la multitud de datos que tenemos en nuestro ámbito para resolver nuestros retos? Pues me gustaría que ustedes, ante sus retos del día a día, pensaran de qué forma la gestión de la multitud y de los infinitos datos de salud que tienen les podía ayudar a resolver el reto. Y la última tendencia que quiero compartir con ustedes es cada vez más la incorporación de los robots o del machine learning a su día a día profesional. Estamos empezando a ver cómo, gracias a crear algoritmos sobre los datos que nosotros tenemos, podemos conseguir que dispositivos tecnológicos puedan ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes. Por ejemplo, la FDA ha aprobado ahora un medical device que hace ya el diagnóstico de la retinopatía del diabético a través del machine learning, a través de algoritmos que aprenden de los datos y ayudan a tomar decisiones más inteligentes. O, por ejemplo, aquí tenemos Andy. Andy es el primer robot que tiene diabetes. La Universidad de Valencia ha creado un robot que, gracias a la gestión de los datos y algoritmos, permite que este robot forme a niños con diabetes que tienen diabetes tipo 1 a resolver los retos de su día a día. Robots que se incorporan en la casa de los niños con diabetes para que este robot le recuerde de una forma simpática a los pacientes con diabetes tipo 1 las cosas que tienen que hacer. Por eso, fíjense que la robótica seguro que puede ser una fuente de resolver ese reto. Y esta era la última tendencia que quería compartir. Les hemos enseñado 9 técnicas de creatividad que les tienen que ayudar a tener el máximo de ideas para poder resolver sus retos. Algunos mensajes que me gustaría que se llevaran a su día a día, básicamente después de este mini taller de 1 hora, es que la creatividad no se nace, sino que se hace, y espero que después de haber aprendido estas 9 técnicas de creatividad entiendan que no solo se nace creativo, sino que a través del uso de metodologías ustedes pueden tener muchísimas ideas. Segundo mensaje que quiero que a ustedes les quede claro, que la creatividad es solo una etapa del proceso de innovación, es la etapa en la que tienen que tener el máximo de ideas y que la creatividad va de cantidad y no de calidad. Las técnicas de creatividad que les he enseñado, voy a hacer un repaso rápido, es la del brainstorming, la de la inteligencia creativa, la de la empatía, la de la exploración, la de la reformulación del reto, es decir, que intentan entender el problema desde el máximo de perspectiva, la del trend storming, es decir, que ustedes sean capaces de ver qué tendencias están cambiando la salud y cómo esas tendencias pueden aplicarse a su reto. Hemos visto la técnica de la destrucción y luego construir, es decir, intentar construir el escenario más pesimista de su reto e intentar construir
ideas positivas que hagan que no pase eso. Hemos visto la del pensamiento asociativo, es decir, que vean en otros campos cómo se resuelven retos parecidos y que intenten aprender de estos otros campos. Y hemos visto también la última técnica, la técnica de los objetos aleatorios, es decir, coger objetos, intentar ver qué cosas están relacionadas con estos objetos y estas características intentarlas aplicar a nuestro reto. Estoy encantado de poderles haber enseñado estas 9 técnicas y espero que desde hoy no solo piensen que la creatividad es una competencia que deberían incorporar en su día a día, sino que practiquen estas técnicas y que se convierten en creativos. Porque la única forma de hacerse creativo es aplicar estas técnicas en su día a día. Espero que a partir de hoy apliquen algunas de estas técnicas en su día a día y permitan resolver sus retos de una forma más creativa. Y solo hacer los últimos mensajes antes de entrar con Alfredo en las preguntas. Solo recordar que estamos en el periodo de recogida de ideas del Foro de Innovación, que nos encantaría que todos y cada uno de ustedes pudieran participar en el Foro de Innovación, que entren en esta página web, forodeinnovación.sef.es, que vean los 3 retos que hemos lanzado en esta primera edición y que hasta el 15 de noviembre tienen oportunidades para poder presentar sus ideas. Les recuerdo que en el mes de noviembre, cuando se haya cerrado el plazo, seleccionaremos a través de un jurado independiente las 10 mejores ideas. A estas personas que han tenido estas ideas les ayudaremos a conceptualizar esas ideas para que las puedan presentar y seleccionaremos las 3 mejores ideas que vamos a desarrollar sus prototipos para que podamos a través del Foro de Innovación y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria llevar estas 3 mejores ideas desarrolladas y prototipadas a la práctica asistencial. Les recuerdo los 3 retos que tenemos abiertos ahora. El primero es cómo podemos incrementar el rol y la visibilidad del farmacéutico ante la sociedad y ante otros profesionales sanitarios. El segundo reto es cómo podemos maximizar la comunicación entre la farmacia hospitalaria y sus pacientes. Y el tercer reto, cómo podemos mejorar la atención farmacéutica a través de la tecnología y los canales digitales. Espero que todos y cada uno de los que ustedes han participado hoy en el webinar en directo o incluso en diferido, porque va a quedar grabado por si alguno de ustedes quieren volver a revisar estas técnicas de creatividad. Ojalá todos y cada uno de ustedes puedan aportar al menos una idea y seguro que entre todos vamos a construir el presente y futuro de esta especialidad. Recordarles el plazo, hasta el 15 de noviembre pueden presentar sus ideas en la página web que les he indicado. Y sin más, por favor, cuenten conmigo para que pueda resolver cualquier duda a partir de hoy. Ahora abriremos la ronda de preguntas a través del chat por si tienen alguna duda, pero tienen aquí tanto mi teléfono como mi correo electrónico para que si tienen alguna duda en cualquiera de estas técnicas, no duden en ponerse en contacto conmigo para que yo se las pueda resolver. Pues nada, sin más, muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a cualquier pregunta que haya de la audiencia. Hola Xavi, muchas gracias por la presentación. La verdad que son bastantes técnicas. No tenemos preguntas, pero a mí si me lo permites yo te hago algunas, si tenemos tiempo. ¿Sí? Seguramente algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando que si los servicios de farmacia pueden ser autónomos a la hora de tener técnicas de creatividad o tienen que depender de alguna persona técnica o un perfil dinamizador como tú para estimular esas ideas. Es evidente que, claro, hay profesionales como un servidor que nos dedicamos a la creatividad, que gracias a nuestra dinamización podemos ayudar a tener ideas, sobre todo en que nosotros, como ya tenemos muy desarrollada esta competencia, seguro que podemos estimular con ideas, pero yo creo que a través de estas 9 técnicas que yo les he enseñado, ustedes la pueden aplicar a su día a día seguro sin necesidad de un dinamizador. Para nada veo indispensable que ustedes utilicen un dinamizador, sino cojan cualquiera de estas técnicas, que la presentación estará disponible para ustedes, intenten aplicarlas solos o con equipos, porque ya les he dicho que la inteligencia colectiva aporta muchísimo. Aunque sea un mismo brainstorming, lo habremos hecho muchas veces ante cualquier incidencia que hemos tenido en el servicio de farmacia, creo yo, y simplemente
preguntar a los miembros del servicio sobre cualquiera de los 3 retos del foro de innovación y coger 3 ideas, entrar en la web y mandárnoslas, pues a lo mejor podía ser útil, que no hace falta tener ni un proyecto de investigación ni 1000 palabras para enviarnos, sino que tenemos la web abierta a un párrafo y después ya el jurado valorará si está entre las 10 seleccionadas, ¿no? Que no es tan difícil como puede parecer en un principio. Y sobre todo me gustaría, Alfredo, ya que tuvimos la suerte el otro día de estar juntos, que explicaras algunos de los comentarios, por ejemplo, de, oye, si yo comparto mi idea, no sé si podrías compartirlo con la audiencia. Eso también te lo iba a preguntar un poco eso, que tú, o sea, ¿cuánto vale una idea? ¿Tú crees que si yo tengo una idea muy Una idea no buena? vale nada. Una idea no vale absolutamente nada. Una idea en manos de mucha gente que tenga la ilusión de desarrollarla y que tengan los recursos, tanto económicos como humanos, como vamos a poner en el foro de innovación, para resolverlo, eso sí que tiene valor. Por eso que cualquiera que tenga una idea, que no tenga miedo en compartirla, porque el foro de innovación básicamente lo que pretende es eso, aplicar esas ideas y poder, a través de técnicas de innovación, poderlas desarrollar. ¿Vale? O sea que, por favor, nadie se quede con ese respeto de que si yo mi idea la comparto la voy a perder. No, una idea en mi cerebro no tiene ningún valor. Una idea compartida a través de una plataforma y con recursos para resolverla tiene todo el valor del mundo. Por eso que yo animo a compartirlo. Básicamente porque el trabajo colectivo de todos los farmacéuticos para resolver su reto, yo creo que es la clave para construir el futuro de su especialidad. Sí, yo también opino lo mismo. En la época en la que vivimos, tan colaborativa, tan abierta, yo creo que tu idea puede mejorar mucho, puede alcanzar órdenes de magnitud en mejora si la compartes no solo con otros farmacéuticos ni otros profesionales sanitarios, sino con otros perfiles, tipo Xavi, que están más en contacto con el ámbito de la innovación y la creatividad, sino con otros perfiles más tecnológicos, tipo informático, otros más relacionados con el marketing, con la empresa, etcétera, con las humanidades mismamente, siempre te van a ayudar a enfocar la idea y a mejorarla, eso estoy seguro. Así que ese miedo a que nos roben la idea de los 1.000 millones de euros, yo creo que no merece la pena tenerla. A no ser que sea una máquina en el tiempo para volver a inventar Facebook o algo de esto, Google, por ejemplo. Algo de eso sí. Así Pues que no nada, si sé. no hay preguntas, Alfredo, mil gracias de nuevo Sí, perdona, Xavi, sí que tenemos una pregunta de Sonia González que dice, ¿son técnicas complementarias o si haces una no puedes hacer otra? Sonia, es una excelente pregunta. Normalmente, cuantas más técnicas utilices de forma complementaria, mejor. En función del reto, algunas técnicas te pueden ser más útiles que otras, pero yo creo que la suma de técnicas es lo ideal. O sea, sobre todo, básicamente porque las técnicas tienen una capacidad y normalmente nosotros lo que hacemos cuando hacemos técnicas de creatividad, lo que hacemos es utilizamos una técnica y cuando vemos que esa técnica no da más, ponemos encima de la mesa otra técnica. Lo que se trata es que estas técnicas tienen que ayudar a que salgan las ideas de forma rápida. Si una técnica no consigue que salgan ideas de forma rápida, no pasa nada, la cambiamos y ya está. No nos tenemos que obligar a que todas las técnicas nos funcionen. Hay técnicas que funcionan para unos retos y otras técnicas que funcionan menos para otros retos. Con lo cual, yo lo que pondría es, yo me imprimiría, si fuera vosotros, estas 9 técnicas, las tendría en mi trabajo y cuando tengas que hacer un proceso de resolver un reto, sacaría las diferentes técnicas y las aplicaría en función de cada reto. Muy bien. Borja, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, tenemos un comentario de Mar Gomis, que dice, enhorabuena por la actividad de hoy. Seguro que nos ayudarán también en el día a día. Yo también animo, ella dice, yo también animo a compartir las ideas, ya que el equipo potencia y hace sinergia. No nos quedemos las ideas para nosotros. Yo no sé, yo cojo, tú ya sabes, Alfredo y Borja, como miembros de la sociedad, yo cojo el testimonio y si realmente la valoración de esta formación ha sido positiva, yo animo a que podamos hacer otras sesiones cortas como esta,
con otras técnicas para otra de las etapas de innovación, por ejemplo, como sería la conceptualización de ideas o el prototipaje o incluso la identificación de retos en nuestro día a día. Yo cojo el testigo, si queréis y realmente veis que este tipo de webinars cortos donde vemos técnicas o metodologías de innovación, oye, me animo a hacer cualquier otro webinar en un futuro sobre otras de las etapas del proceso de innovación. Vale. Muy bien, pues nada, como nos estamos quedando ya casi sin tiempo, un último comentario, Ruth, de Eugenia Calvachi nos dice si es posible participar desde Colombia. Sí. Seguro que sí, segurísimo que sí. El foro de innovación está abierto a cualquier profesional y no profesional sanitario, es gratuito y público, solo requiere un registro de una plataforma. Vale, muy bien. Pues nada, con esto ya lo que es la parte de preguntas la tenemos ya acabada. Pues nada, que les animo a todos a que seáis muy creativos, que la creatividad es fantástica cuando la desarrollas. Muy bien. Muchas gracias, Chavo y Borja, y a todos por estar ahí detrás. Venga, muchas gracias. Buen día a Buenos días todos. a todos. Hasta luego.